se preocupa porque quiere estar más cerca. Porque no tan solo por aquellos que se conocen, sino por aquellos hermanos en la fe que uno tampoco conoce, pero que son parte de la iglesia. Los pastores que hoy vemos acá presentes, creo interpretar el corazón del pastor Elías, del pastor Sangüesa, que dio su saludo, y de algunos hermanos entre nosotros que sin ser pastores apartados tienen un corazón pastoral, por nombrar a Cristian Chávez, por ejemplo. Que en este tiempo desearíamos entregar más cercanía, más compañía en medio del dolor. Pero la contingencia nos ha puesto a prueba también como pastores. Y ha puesto a prueba a la iglesia también. El apóstol escribe desde la cárcel a esta iglesia amada. Y dice que él quiere que sepan que él está sufriendo, porque es bueno, hermanos, que los miembros de la iglesia reconozcan y sepan la labor pastoral. Le digo a los hermanos de Congregación Cristiana, el pastor Elías, un hombre llamado por Dios, un hombre que sin duda en toda su fuerza, capacidades y también en sus debilidades, está para servirles. Está en el nombre del Señor para ayudarles, para apoyarlos. Y durante este tiempo ha sido difícil. Creo que el Señor quiere que aprendan a amar a su pastor. Creo que el Señor quiere que ustedes sepan que su pastor tiene un corazón, tiene emociones, tiene sentimientos. Y que este tiempo ha sido un tiempo de desasosiego, digo, de sentir que podríamos estar con nuestros hermanos, muchos de ellos lo han necesitado, pero que la contingencia no nos permite, y que el Señor ha puesto ese amor por cada miembro de la iglesia. Dios te bendiga, Pastor Elías, Dios te ayude en la tarea pastoral, sobre todo en un tiempo tan complejo como el que estamos viviendo. Dios nos ayude como pastores. Querida iglesia, el Señor nos ayude a todos para entender esta realidad, esta realidad diferente de relación pastor-iglesia que hoy tenemos que tener. Una relación de pastor-iglesia en algo distante, pero físicamente, porque los pastores y los hermanos, los que somos parte del cuerpo de Cristo, estamos unidos en el Señor. Amén. Estamos unidos en el Señor. Quiero, dice el versículo 2, que ellos cobren ánimo, dice el apóstol, y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza, mire, quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. Quiero, dice, que ellos cobren ánimo, hermanos. El pastor de pastores desea que cobremos ánimo y que estemos unidos y fuertemente unidos en el amor. El pastor de pastores, el Señor Jesucristo, desea que nosotros entendamos el misterio de Dios, que es Él. Jesús, el misterioso plan de Dios, es Jesús, su persona, su obra y su mensaje. El gran misterio que los profetas recibieron y muchos de ellos no vieron y muchos de ellos no comprendieron en su totalidad, no era otra cosa que la persona de Jesús, o sea, el Evangelio. Porque el Evangelio es Jesús. El Evangelio es la persona de Jesús, el mensaje de Jesús y la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y dice, quiero que entiendan, para que tengan fe y confianza, hermanos, congregación cristiana, tengan fe, tengan confianza. El misterioso plan de Dios para ustedes fue la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y esa obra fue completa.
Así que no duden de que les vaya a faltar algo en el Señor, porque nada les faltará en el Señor. Durante estos 41 años, como decía nuestra hermana también que saludaba, Dios ha sido fiel. Durante estos 41 años, Dios le ha demostrado a Congregación Cristiana de que pueden confiar en Él, de que pueden confiar en su mensaje, de que pueden confiar en su obra, de que pueden confiar en su persona, para que estén confiados en la obra del Señor. Hermanos míos, el Señor lo hizo todo. En la cruz termina diciendo, consumado es. La obra está terminada. La obra redentora, la seguridad de la salvación no está en nuestras obras, sino que la seguridad de nuestra salvación está en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tengan fe, hermanos de Congregación Cristiana, tengan confianza en medio de este tiempo difícil. El Señor es soberano. Nada lo ha pillado desprevenido a Él. Tengan fe, hermanos, descansen en el Señor. Pase lo que pase. Pase lo que pase, Dios no ha perdido el control. Dios no ha perdido el control. La carta pastoral nos dice que debemos mantener nuestra confianza en este plan glorioso del Señor. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿En quién? En Jesús. Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Pues si bien estoy lejos, decía el apóstol Pablo, mi corazón está con ustedes. Hermanos, quiero decirle en nombre, y creo que es el sentir también del pastor Elías y de los pastores, a pesar de que estamos lejos, a pesar de que por esta pandemia estamos distantes, nuestro corazón está con ustedes. Y esto les dice el Señor también, el pastor de pastores, el Señor Jesucristo. Tengan fe, tengan confianza. Yo estoy con ustedes. El Señor viene pronto. Pero mientras su venida se aproxima, el Señor dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Dice, pues, si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes. El apóstol San Pablo le escribe a una iglesia que él ama. Y dice, hermano, yo sé que estoy lejos. Y qué lejos estaba preso. Y dice, mi corazón está con ustedes y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. ¿Saben qué? El apóstol Pablo estaba preso. Era un pastor que estaba lejos de su rebaño, lejos de sus hermanos, pero que su corazón estaba con ellos. Era un pastor que estaba sufriendo físicamente, pero también estaba sufriendo en el corazón el estar lejos de su amada iglesia. Pero aún así, él les escribe. Y si hay algo que alegra el corazón del pastor, es que los hermanos están viviendo como deben hacerlo. Y que la fe en Jesucristo se mantiene firme. ¿Sabe qué? ¿Cómo puede alegrar usted el corazón de su pastor? Viviendo el Evangelio como debe ser. Eso alegra el corazón de un pastor. No la cantidad de ofrenda que usted dé. No los bienes materiales con los cuales usted puede apoyar la obra, cosa que es importante también, cosa que sí, está bien que lo haga y corresponde que así lo haga. Pero si hay algo que alegra el corazón de su pastor, es que usted viva la fe y que esté firme en la fe en Jesucristo. Que un pastor pueda ver a sus hermanos crecer en la fe es motivo de alegría en el corazón del pastor. Verlos madurar en la fe es una alegría en el corazón del pastor.
El apóstol Pablo se consuela, no la está pasando bien, pero los hermanos le han dado una alegría. Los hermanos le han dado un motivo de consuelo para las cadenas que lo sujetan, para las rejas que lo tienen privado de su libertad física. Y es que él ha tenido testimonio, se ha enterado, ha sabido de que ellos viven la fe como deben vivirla y de que la fe en Jesucristo la mantienen firme. Eso consuela el corazón de un pastor. Eso alegra el corazón de un pastor. Eso anima el corazón de un pastor. Ver a los hermanos fieles viviendo la fe correctamente. Eso alegra. ¿Sabe por qué alegra el corazón de un pastor? Porque le da a entender al pastor que su trabajo no ha sido en vano. Porque le da a entender al pastor de que en sus debilidades y en sus defectos ha podido ayudar, ha podido orientar, ha podido transmitir el mensaje del Señor. Que los sacrificios y esfuerzos y las negaciones hechas no han sido en vanas. El pastor de pastores, el Señor Jesucristo, se alegra de nosotros cuando ve que vivimos como Él quiere que vivamos. El pastor de pastores, el Señor Jesucristo, se alegra cuando sabe de que nuestra fe y nuestra confianza en Él permanece firme a pesar de la pandemia, a pesar de la enfermedad, a pesar de la crisis económica que pueda estar pasando. Lo que alegra el corazón de nuestro Señor, hermanos, es que le demostremos que vivimos la fe, que le demostremos a nuestro Señor que creemos en Él, que creemos en Él, hermanos, hermanos de congregación cristiana. Alegren el corazón de su pastor Elías, alegren el corazón del pastor de pastores de nuestro Señor Jesucristo. Háganlo viviendo la fe, háganlo manteniendo firme su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Hermanos que nos visitan como hermanos de la iglesia presbiteriana, de la iglesia bautista en Concepción, de algunas de la iglesia Asamblea de Dios en Osorno, hermano Saúl. Alegremos el corazón de nuestros pastores. Alegremos el corazón de nuestro pastor de pastores, de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 6, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Ahora que recibieron al Señor, a Cristo Jesús como Señor, no tan solo como sanador, no tan solo como ayudador, no tan solo como proveedor, sino recibir al Señor Jesucristo como Señor. Hay mucha gente que ha recibido al Señor como sanador. Otros le han recibido como proveedor, otros como ayudador. Y han servido y han seguido a un Señor por la provisión que les da, por la sanidad que les da, pero no como Señor. Pablo le escribe a la iglesia y les dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor. Él es el Señor. Él es el amo. Él es el dueño de nuestras vidas. Eso es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos. No que recibamos simplemente al Señor para tenerlo como un botiquín de primero auxilio cuando algo nos duele, o para tenerle como nuestro proveedor cuando algo falta, sino para realmente tenerlo como el Señor de señores en nuestra vida, para entregarle cada área de nuestra vida para que Él tome el control. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos.
el pastor de pastores espera que sus ovejas sigan al pastor. ¿Y quiénes siguen qué ovejas siguen al pastor? Las que conocen su voz. Qué importante es conocer la voz del Señor para seguir en sus pasos. Qué importante es, queridos hermanos, conocer las Escrituras, conocer el mensaje del Señor Jesucristo para seguir sus pisadas. Había un viejo himno que se cantaba cuando yo era niño que decía: quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Un viejo himno. No se los voy a cantar porque esto es un aniversario y no lo queremos ensuciar con un canto tan terrible en mi voz, ¿no? Así que se los recito. Por lo tanto, de manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Mire que me gusta esta versión cuando dice: arriésguense profundamente y edifiquen toda la vida sobre él. Arriésguense profundamente en él y edifiquen toda su vida sobre él. Hay una pregunta que los pastores siempre se nos hacen, que los hermanos nos hacen. Pero pastor, ¿cómo puedo saber qué es la voluntad, que es 100% la voluntad de Dios? Pastores, que yo estoy esperando que Dios me lo confirme y estar seguro que es de Dios. ¿Sabe qué? Eso nunca sucederá. Muchas veces, queridos hermanos, no tenemos seguridad 100% de que algo es la voluntad del Señor. Pero a la luz de la Escritura nos damos cuenta que aquello no va a ofender a Dios, no va a faltar a Dios. Y hay momentos en la vida de fe en que Dios no nos dará todas las pruebas para confirmarnos que el paso que tenemos que dar es de Dios, sino que tenemos que lanzarnos en fe. Y tenemos que arriesgarnos. Muchas veces hay hermanos que han detenido sus vidas de fe esperando una confirmación. Confirmación que nunca llegará, porque Dios está esperando que tú te atrevas por fe. Porque siempre para hacer algo, muchas veces, queridos hermanos, nosotros esperamos que Dios nos confirme. Estoy esperando que Dios me confirme. A veces algo que es tan lógico, que es tan obvio, pero a veces se usa como excusa decir: es que el Señor no me ha dicho nada. Es que estoy esperando que Dios me confirme. Y a veces, queridos, el Señor quiere que saltes, que te arriesgues, que aunque no veas nada, te atrevas. Que pastor, todavía estoy esperando que Dios me confirme si este año debo o no trabajar en la iglesia. Y posterga el servicio al Señor en la iglesia año tras año, porque según él, según ella, no ha recibido confirmación del Señor para estar ahí. Queridos, el Señor nos ha llamado a servir. Y debemos servirle en todo, en todo. Y hay momentos en que no tendremos la confirmación del Señor y tendremos que arriesgarnos. Si nos equivocamos, el Señor nos va a corregir. No tengamos temor. No tengamos temor de dar el salto en aquellas cosas de fe. No esperemos ahí. Arriésguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre él, no una área de la vida. Tenemos históricamente, queridos hermanos, una enseñanza de dualidad frente a la vida. A veces decimos el trabajo es el trabajo y la fe es la fe. Y separamos cosas. Separamos ciertas áreas de la vida en las cuales no le permitimos al Señor tener opinión o intervenir, porque decimos: no, esto corresponde a mi vida, no tiene que ver con la religión, no tiene que ver con la fe. Y hay áreas de nuestra vida que no se las hemos entregado al Señor.
el área sentimental, el área económica, el área social, el área laboral. Muchas veces nosotros hemos segmentado nuestra vida y hemos determinado que hay ciertos sectores de nuestra vida en las cuales Dios no tiene injerencias. La carta pastoral bien nos dice, entonces la fe de ustedes se fortalecerá. Arriésguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. La vida académica, la vida profesional, la vida romántica, la vida sexual. Todas las áreas de la vida deben estar edificadas sobre el Señor. Entonces, dice el pastor, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que les enseño y rebosarán de gratitud. Qué buen consejo. Hermanos, congregación cristiana, hermanos Sublime Gracia, hermanos bautistas, presbiterianos, iglesia del Señor, arriésguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que les enseñó y rebosarán de gratitud. Y rebosarán de gratitud. El pastor de pastores nos escribe, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. Hermanos, nos escribe el pastor de pastores, como iglesia, a todos, porque hoy, aunque aquí habemos varias iglesias representadas, sabemos que somos una sola. Y el pastor de pastores nos aconseja, no permitan que nadie los atrape con filosofía hueca y disparates elocuentes. Hoy en día, hermanos, debido a que muchos no nos podemos congregar en un templo, hay mucha gente que está recurriendo a escuchar predicaciones en internet, y está bien, pero cuidado con lo que estamos escuchando. Mantengámonos en la fe de las Escrituras, mantengámonos en el Evangelio de Jesucristo, tengamos cuidado con lo que oyen nuestros oídos. No nos olvidemos de la lámpara a nuestros pies, que es la palabra del Señor. No nos olvidemos de someter toda enseñanza dada desde un púlpito o desde un canal de internet, someterlo a la luz de las Escrituras. No abandone el buen consejo de su pastor de su iglesia. No lo reemplace por un predicador de televisión. No lo reemplace por un predicador de internet. Tenga cuidado. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales. El pastor de pastores nos aconseja tener cuidado de lo que comemos espiritualmente, pues en Cristo habita toda plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Había un tema en la iglesia de Colosas. Se estaba introduciendo enseñanzas erróneas a la iglesia. Habían algunos predicadores que habían pasado por la iglesia en Colosas enseñando algunas doctrinas fuera del evangelio. Entre ellas habían introducido la idea de intermediarios que eran superiores a Cristo entre Dios y el creyente. Y muchos hermanos de Colosas estaban siendo atrapados por estas enseñanzas
porque quienes las enseñaban tenían gran elocuencia en lo que enseñaban. Entonces, algunos le habían llevado a adorar ángeles, algunos le habían llevado a tener ideas sobre obras por sobre la obra de obras humanas, por sobre la obra de Cristo en la cruz del Calvario, dando valor a obras humanas más que a la obra de Cristo y poniendo la obra de Cristo en segundo lugar, dándole un mayor énfasis a las obras personales de cada creyente como elementos salvíficos. El apóstol y pastor se preocupa de que los hermanos estén escuchando otras voces, de que estén escuchando otras doctrinas. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Hermanos, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, su obra tuvo el poder para transformar nuestra naturaleza. Nosotros antes estábamos muertos en nuestros pecados. Estábamos presos de una naturaleza pecadora. El pecado para nosotros era natural, era algo normal, no lo veíamos malo. Así viven los que no han nacido de nuevo. Ven las cosas del pecado como cosas normales y no las ven como ofensas a Dios. Hoy en día que vivimos en un mundo muy liberal, en un mundo de una moral muy relativa. Hoy para los hombres nada es malo y nada es bueno. Hoy para los hombres no hay reglas, no hay absolutos, no hay normas morales. Y así se está rigiendo el mundo. Así se está dirigiendo el mundo. Pero el Señor dice que nosotros fuimos liberados de esa naturaleza pecaminosa. Y nuestro corazón, que tenía tendencia al pecado, hoy tiene tendencia a Dios, al principio de las Escrituras. Y eso sucedió en la cruz. Nosotros, hermanos, tenemos una nueva naturaleza como hijos de Dios. Y eso tenemos que entenderlo para poder vivir conforme el Señor quiere que vivamos. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Sigue aconsejándonos el pastor de pastores: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Somos perdonados por el Señor de todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Un acta es un documento que está hecho y firmado por testigos que atestiguan la conducta de un individuo. Ya había un acta que estaba escrita y estaba firmada por testigos que confirmaban que nosotros éramos pecadores. Y esa acta concluía en base a los testigos, en base a los testimonios, en base a nuestros hechos de que merecíamos la muerte. Pero el Señor Jesús en la cruz del Calvario tomó esa acta y la clavó allí y la anuló. El juicio que había sobre nosotros fue sobre Cristo. Él pagó por nosotros y nosotros alcanzamos libertad y alcanzamos salvación. Así que el pastor de pastores nos recuerda que por gracia y misericordia del Señor hemos sido perdonados. Que por gracia y misericordia del Señor
Él nos acompaña y está con nosotros todos los días y siempre. Hay un pastor sobre todos los pastores que quiere que sepamos que sufrió por nosotros, que dio su vida en la cruz para que nosotros estemos bien. Hermanos de Congregación Cristiana, una carta pastoral que no viene de un pastor humano, una carta pastoral que viene del corazón de Dios. Les invito a que vuelvan a leer el capítulo 2 de Colosenses, quieta y reposadamente en casa, y vayan meditando una vez más lo que hoy hemos visto en ella. Quiero invitarlos a que puedan leer la carta a los Colosenses en forma completa, que puedan leer lo que el pastor de pastores quiere y desea de cada uno de nosotros. Somos su iglesia, somos su rebaño, somos su pueblo. Ayúdenos el Señor a agradar el corazón del pastor de pastores. Ayúdenos el Señor, hermanos, como iglesia, a alegrar el corazón de nuestros pastores. De esos pastores que Dios ha puesto por gracia y misericordia, que no son perfectos, que no son todopoderosos, sino que tienen debilidades y que tienen defectos, pero que a pesar de sus debilidades y defectos han querido aceptar y han asumido el desafío de Dios de cuidar una grey. Hermanos, Congregación Cristiana y hermanos de diferentes iglesias, amen a sus pastores, cuiden de sus pastores, preocúpense de sus pastores. No les hagan la carga más pesada que la que a veces se vuelve la carga. Hermanos míos, procuremos crecer y madurar en la fe para que nuestro pastor pueda atender a otros que vienen llegando a nuestra iglesia, que pueda atender a los más pequeñitos, que nosotros también nos volvamos no solo en dependientes de nuestro pastor, sino que nos volvamos en colaboradores de nuestro pastor. Ayúdenos el Señor a crecer y a madurar, para apoyarnos mutuamente, para cuidarnos mutuamente. Todos nosotros, de alguna manera, tenemos un corazón pastoral. Todos nosotros, de alguna manera, somos pastores los unos de los otros. Así que cuida de tu hermano. Cuida de tu pastor. Cuida de la grey, de la iglesia en la cual Dios te ha puesto. Sé un obrero servicial. Sé un colaborador servicial en la obra. Ayuda, colabora, da, entrega. Crece, madura, para que la iglesia de Cristo avance. Deja de lado la crítica. Deja de lado el juicio. Y donde veas alguna debilidad, corre a fortalecerla. Seamos una familia de fe. Hoy más que nunca nos necesitamos. ¿Cómo nos echamos de menos, no? ¿Cómo echamos de menos vernos y abrazarnos? Pero cuando nos veíamos, nos abrazábamos. El Señor nos ayude. Oremos al Señor. Incline su rostro y tengamos un tiempo de oración. Buen Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por escribirnos una carta. Te damos gracias por amar a tu iglesia hasta el punto de dar tu vida por ella. Gracias porque no has dejado de ser el buen pastor. Gracias, Señor, porque nos has cuidado en todo tiempo. Gracias, Señor,
porque tu vara y tu callado nos han infundido aliento. Gracias, Señor, porque nunca nos hemos sentido solos. Hemos sentido tu mano que nos ha sujetado cuando hemos estado a punto de caer. Señor, muchas gracias. 41 años has sustentado Congregación Cristiana. Señor, 41 años has mantenido tu obra en pie. Bendice a estos queridos hermanos. Bendice a su pastor. Renueva sus fuerzas y dale gracia y dale sabiduría para seguir enfrente de la obra, Señor, a la cual tú le has llamado. Y a todos nosotros, haznos buenos colaboradores en la obra tuya, Señor. Crea en nosotros un corazón pastoral en todos y que todos nos podamos ayudar los unos a los otros. Señor, en lo que yo soy débil, mi hermano es fuerte. En lo que mi hermano es fuerte, yo soy débil. Señor, ayúdanos a ser hermanos. Gracias, gracias por revelarte a nuestros corazones. Gracias por salvarnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por la invitación a compartir la palabra con ustedes. Dios les bendiga. Amén. Dios le bendiga, Pastor Marcelo. Gran mensaje del Señor, ¿cierto? Que nos llama a la unión, a seguir siendo fortalecidos. Y en esa misma unión que la palabra del Señor, ¿cierto?, nos llama, alabemos el nombre del Señor una vez más. Les invito a cantar con ganas, con ánimo, esta hermosa alabanza a nuestro Dios. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón,
estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Amén. Preciosa alabanza a nuestro Dios. Vamos a tener tuvimos varios saludos, de hecho ahí a través de WhatsApp el pastor Jorge Burgos también manda muchos saludos, él es de Parral, de la iglesia Vitacura de Parral, así que pastor Jorge Burgos también saluda, ¿cierto?, a la congregación ahí a través de las redes sociales. Y hay otro pastor también que muchos de ustedes conocen, que también quiso hacerse presente con un saludo a la congregación, así que les invito ahí a estar atentos al video, ¿cierto?, que viene a continuación, un cariñoso saludo. Amados hermanos de Congregación Cristiana Evangélica, junto al pastor Elías Vázquez, gracia y paz del Señor para cada uno de ustedes. Soy el pastor Pedro Sáez de la Iglesia Bíblica Gracia Soberana, y es por mi motivo de mucha alegría enviar a ustedes un afectuoso saludo por motivo de la celebración de un nuevo aniversario. Estos 41 años de historia sin duda deben estar marcados por una indudable evidencia de la fidelidad del Señor y de cómo Él ha ido edificando su iglesia usando hombres y mujeres comunes y corrientes, pero con un gran llamamiento. Les animo a perseverar en fidelidad al Señor, manteniéndose firmes en las verdades reveladas en las Escrituras, a seguir adelante en la proclamación del Evangelio, a fortalecer el vínculo del amor los unos por los otros, siendo parte activa en el cumplimiento de la gran comisión. Aún en estos tiempos convulsionados e inciertos, la Iglesia sigue siendo edificada en la roca que es Cristo, la roca inamovible de los siglos. Por lo tanto, quiero animarles a recordar que nuestro destino está en las manos de un Dios que gobierna y que está en su trono en los cielos, y que Él nos guarda hasta el cumplimiento de todos sus decretos. Termino recordando lo que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versos 57 y 58. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Un gran abrazo, hermanos. Dios se siga glorificando entre ustedes. ¡Feliz aniversario! Amén. Un saludo, ¿cierto?, del pastor Pedro Sáez, de Iglesia Bíblica Gracia Soberana. Hermanos, vamos a ir finalizando ya nuestra reunión. Vamos a cantar una última alabanza para despedirnos con mucha fuerza, ¿cierto? Contentos, animados, felices, gozosos, porque el Señor sigue mostrando su misericordia y su fidelidad a pesar de cualquier circunstancia en la que podamos, ¿cierto?, estar viviendo y estar, ¿cierto?, quizás enfrentando. Así que alabamos el nombre del Señor con esta última alabanza, hermanos.
preciosa alabanza igual, que habla de la gracia del Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este momento de alegría, de gozo, ya que el Señor, cierto, ha sido fiel y lo vemos con este nuevo año de vida, pero día a día siempre Dios es fiel. No solamente para los aniversarios, no solamente para los cumpleaños, siempre Dios es fiel y eso es algo que nada ni nadie podrá cambiar. Dios es fiel y Él permanece fiel para siempre. Gracias, hermanos. Vamos a orar y luego, cierto, nos despedimos ahí todos cordialmente para que el Señor también pueda seguir acompañándonos ahí en nuestros hogares, pero también pudiendo quizás resguardarnos, hermanos, por todas estas cosas que se ven, cierto, en nuestro país y en el mundo. Así que vamos a orar para despedirnos y luego ya cordialmente hacemos la despedida y ya más familiar, más cercana. Así que inclinamos nuestros rostros y elevamos una oración a nuestro Señor. Amado Dios y Padre, queremos, Señor, en esta hora darte gracias, Padre Celestial, por este tiempo en el que tú, Señor, nos has permitido tener un tiempo, Señor, de compañía, un momento, Señor, en que hemos estado, Señor, con varios hermanos, Señor, conectados, Padre Celestial, para celebrar tu fidelidad, para celebrar tu amor, para celebrar tu misericordia. Tantas personas, Señor, que quizás han pasado por aquí, que han partido a tu presencia. Tantas personas, Señor, que hoy, Padre Celestial, antes de todo esto que está pasando, se han acercado hasta este lugar y debido a todo esto, Señor, ahora deben estar en sus hogares, Señor, y por supuesto quizás ahí quizás un poco alejados, pero sin lugar a dudas, Señor, con un corazón siempre presente ante ti, Señor amado. Rogamos, Señor, que cuando todo esto acabe, Señor, tengamos estas mismas ganas que podemos tener ahora de poder volver a la normalidad, una normalidad que va a ser diferente, Señor. Pero entendemos, Padre Celestial, que este tiempo estamos viviendo porque también nos está dando a través de este tiempo, Señor, la posibilidad de crecer, de ver quizás las debilidades, Padre Celestial, que cuando volvamos de esto, Señor, podamos valorar más el abrazo, valorar más, Señor, la amistad entre hermanos, esa cercanía, esa relación, Señor, ese saludo cordial, Señor, que quizás antes lo hacíamos, pero a lo mejor no con todos, o a lo mejor habían personas en la iglesia que quizás podían ser un poquito más distantes. Hoy, Señor, estamos aprendiendo. Hoy, Señor, podemos ver que no siempre podrá ser igual y que hoy es el tiempo. Y mañana, Señor, cuando esto acabe, será el tiempo en el que también podamos mostrar nuestro cariño, mostrar nuestro amor, ese amor de hermanos en Cristo, parte de un solo cuerpo, Señor, y por supuesto que eso se vea reflejado en la actitud que volvamos, Señor, al templo, a todos los templos, Señor, de cada uno de nosotros como hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a que ese tiempo sea un tiempo de alegría, un tiempo de gozo, y que por supuesto, Padre Celestial, cuando esto acabe, seamos o hayamos crecido un poco más, Señor, especialmente en las relaciones entre nosotros. La, el trabajo pastoral, Señor, como decía mi pastor Marcelo hace un rato, es complejo, Señor. Muchos pastores hemos tenido que aprender cosas que antes no sabíamos, Señor, en cuanto a todas estas conexiones y a la tecnología, pero de alguna u otra forma, Señor, tú has ido ayudándonos, tú, Señor, nos has capacitado para poder desempeñar esto, Señor, y rogamos también por muchos pastores, Señor, que quizás no tienen habilidades para hacer este tipo de reuniones, Padre Celestial, que tú, Señor, mandes obreros y mandes personas, hermanos en Cristo, que puedan apoyar esa tarea pastoral, Señor. Rogamos, Padre, que tú, Señor, nos sigas ayudando como lo has hecho hasta ahora. Nos sigas manteniendo, Señor, y que a pesar de cualquier dificultad que venga en el futuro, Señor, o que enfrentemos en estos momentos, tú, Señor, sigas sosteniendo tu iglesia, esa iglesia que no tiene nombre, que no tiene un cartel en su puerta, sino aquella iglesia, Señor, que está compuesta
por hijos tuyos, Padre eterno. Rogamos, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que ha estado en esta sintonía y que, por supuesto, tú, Señor amado, les bendigas grandemente, así como ellos han sido de bendición al acompañarnos en esta celebración, que tu Padre Celestial les bendigas a ellos, a sus familias, a sus iglesias y a sus pastores. Rogamos, Señor, esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Si quiere puede activar sus micrófonos y podemos despedirnos ahí cordialmente. Gracias a cada uno de ustedes por participar con nosotros. Reciban un gran abrazo y seguiremos orando por nuestras iglesias para que el Señor nos siga sosteniendo, hermanos. Víctor. Amén. Hermanos, Chao, chao. Feliz cumpleaños, hermanos. Felicidades. gracias. Dios les bendiga, Pastor Marcelo. Saludos a todos. Dios les bendiga, hermanos. Hermana Hermano Saúl, Carmen, bendiciones. familia Carillán, hermana Silvia, hermana Nelly, Pablito hermana Bejar, Conita, Dios te bendiga, hermano. Gracias. hermano Pablo Bejar, Bendiciones. Parra, hermano Víctor, a todos por Hermano ahí. Juan Carlos, hermana Adriana, bendiciones. Chao. Un abrazo, hermanos. Dios les bendiga. Chao, hermanos. Bendiciones. Ah, hermano, un buen año como iglesia. Dios les bendiga. Y Amén, ayúdenme en este amén. tiempo. Igualmente, pastor, un abrazo. Chao, hermano Héctor. Dios les bendiga. Bendiciones. Chao, chao, cuídense. Pamelita, Dios te bendiga, hermana. Chao, Dios les fortalezca y les ayude en la tarea pastoral. chao, chao. Amén. Dios les bendiga. Chao, bendiciones. Hermano Rodrigo Parra, Dios te bendiga, hermano. Ahí Igualmente, hermano mío. hubiésemos podido juntarnos, a lo mejor la música habría sonado diferente, ¿cierto? Vamos, ya va a llegar la oportunidad. Amén. Dios te bendiga, hermano. Gracias, igualmente. Dios les bendiga, queridos hermanos. Finalizamos la transmisión entonces. Un gran abrazo a todos y gracias por participar y estar junto a nosotros.